Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué tal, Prophet? Hola, Walter. Hace frío. Sí, Me estoy congelando. Por eso estoy usando una casaca. Puramente. pensé que lo hacía solo por publicidad. No, Es el frío. Pura pampa acá. Bajo 25 es cielo. ¿por qué una casaca? Bajo 25. Congelando a 24 o por ahí. Diles que es Celsius, Celsius. no de noche, Sí. pero eso es frío. Los suecos se reirán. Igual tengo frío. Sí, Henry definitivamente va a estar sentado riéndose de qué pasaría si llegamos a 25. Es una ola de calor, ellos. Todos están en el hospital en Inglaterra. Me estoy congelando. Sí. Tú. Le estaba bromeando a Henry y le dije, porque vamos a así. Primero tenemos que ir a Gauteng, ahí es invierno, y luego tenemos que empacar para el verano en Arizona. Así que los dos, creo, son bastante opuestos. Muy opuestos. Sí. Bueno, Martin, nuestro fondo. Creo que Henry se lució aquí. No, Así que este es el movimiento del destino, el gran movimiento adventista. Y a los lados tienes todas las iglesias, la iglesia libre, la iglesia católica, la iglesia bautista. Hay una mezquita y tienes Hollywood. Están pasando una película ahí, Martin. esperanza. La esperanza espera, ahora en cartelera. Why Hollywood? O es un Hollywood, o es un Hollywood, o... Sí, Sí, todas las anteriores. muy bien. Y luego tienes a los testigos de Jehová, el ejército de salvación, la iglesia de Dios, los luteranos. En otras palabras, todos los sistemas religiosos y todas las denominaciones con todos sus credos. Saliendo de ellos, mi pueblo, y uniéndose a un gran movimiento que va hacia la ciudad celestial. Y sé que la gente se va a sentir un poco perturbada o muy perturbada cuando decimos cosas como estas, pero vamos a ser un poco desvergonzados y las vamos a decir igual, ¿no? Yo. Creo que sí. Creo que también tenemos que dejar en claro por qué lo decimos. Sí. Y la gente puede juzgar por sí misma, entonces. Ambos tuvimos que hacer eso temprano en nuestras vidas y por eso estamos sentados aquí. Como todo en la viña de Dios, nada es un camino fácil. Este movimiento no empezó con euforia. Empezó con dolor. Los discípulos la pasaron mal. Claro, La iglesia siempre la ha pasado mal. Entonces, ¿por qué ahora sería distinto? No olvidemos que hay un adversario. lo tenemos claro. No sé si la gente puede llegar a esa conclusión o no sé si la gente realmente se da cuenta, pero estoy seguro de que también saben que no todo es fácil todos los días. No, Va a ser un camino duro. oremos. Sí, hagámoslo. Padre Celestial, muchas gracias porque podemos profundizar en estas verdades maravillosas para descubrir lo que tienes para nosotros. Puestas ahí para mostrarnos el camino. Así que por favor ayúdanos en esta conversación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Las sectas modernas normalmente empiezan con algún líder carismático, ¿no? Sí, La Iglesia de Dios nunca empezó con un líder carismático de secta. Y cuando el mensaje fue anunciado al principio, fueron ángeles los que lo comunicaron.
a un grupo de pastores sencillos sentados en algún campo. Sí, Así es. Y las personas en cuestión eran gente como María, probablemente una adolescente, totalmente fuera de su zona de confort con esta gran misión que se le había encomendado. no provenía de una familia real. Luego un hombre que no era precisamente, ya sabes, la persona más rica del mundo, pero era maduro y tenía algo de estabilidad, José. Y cómo se juntaron, y los discípulos, que eran jóvenes, inexpertos, apasionados, y venían de todo tipo de vida, ya fueran cobradores de impuestos, pescadores o simplemente fanáticos. Alborotadores y hijos del trueno. Un grupo bien interesante, ¿no? Así que no había un líder carismático tipo gurú involucrado. Entonces, este movimiento de destino, este movimiento de Adviento, es un movimiento que llegará hasta el reino. Así que veamos de qué se trata. Y va a tener oposición. Definitivamente. Porque, ¿acaso la Iglesia de Dios alguna vez no la ha tenido? Exacto. Entonces, Tratemos de ponerlo en perspectiva, especialmente en estos días donde este movimiento está siendo fuertemente atacado y pronto será atacado aún más. Entonces, Martín, si vamos a Apocalipsis capítulo 1, ahí tenemos una introducción a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. ¿No es esa la bendita esperanza? sí, la esperanza adventista, sí. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces tienes la lista de las iglesias. Y hay otras partes en Apocalipsis donde se habla sobre la progresión a través del tiempo respecto a lo que sucederá desde el que era, que es Cristo y el que ha de venir. Y la primera iglesia, Efeso, es la que salió a predicar el Evangelio al mundo, que el Mesías era Jesucristo y que la salvación estaba en él. Y en un paralelo se describe como un caballo blanco, llevando el manto de la justicia, llevando el mensaje de salvación al mundo. ¿Eso provocó persecución? ¿O sí? Bastante. Entonces, el siguiente periodo en la historia de la iglesia fue Esmirna, mirra, el dulce aroma del sufrimiento y la persecución, comparado en paralelo con el caballo rojo, que simboliza la sangre de los santos y los mártires. ¿Y cómo fueron perseguidos por su fe? Y luego tienes una era de compromiso, Pérgamo. Es interesante, Pérgamo, ese era el asiento del sacerdocio babilónico. Y la Biblia nos dice que Babilonia será el gran adversario al final de los tiempos contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Enfrentándose a ellos. Así que aquí tienes tiempo de compromiso, donde el sacerdocio babilónico se disclasa como el pueblo de Dios. Sí. Y la Biblia lo llama el caballo negro. Eso significa que lo blanco se ha vuelto negro. La luz se ha ido. Es la oscuridad que cubre el mundo. Y eso llevó a la iglesia de la Edad Media,
Todos la llaman la Edad Oscura, excepto algunos fanáticos religiosos que la llaman la Edad de Oro. Y la Biblia llama a eso un caballo pálido. Está muerto. El Evangelio ha sido asesinado. Ahora, Martín, esto es lo que pasa en el mundo. Pero al mismo tiempo, Dios mantiene viva la mecha humeante o la mecha que apenas arde en algún otro lugar. Mientras toda esta apostasía está ocurriendo, entonces tiene que venir un avivamiento. Entonces, Luego tienes la iglesia de Sardis. Eso es después de la iglesia de la Edad Media, que fue gobernada por el catolicismo. Y ese es el tiempo de la renovación. Esa es la reforma. Pero si lees la carta a Sardis, dice, no he hallado tus obras perfectas. Te faltaron algunas cosas. Todavía sigues conectado a Babilonia y a la mentalidad babilónica. Así que, ya sabes, despierta. Está bien, pero hay algunos de ustedes en Sardis que caminarán de blanco, aquellos que fueron martirizados por tratar de aclarar las cosas y aquellos que sufrieron como consecuencia. Y luego hay un movimiento que no recibe ningún reproche. Filadelfia, la iglesia. Eso significa amor fraternal. verdad. Amor fraternal. ¿Quién hace eso? ¿A quiénes incluye eso? ¿A todos? Ah, ya. Y por supuesto, fueron bien aceptados y abrazados y apapachados y besados, ¿no? No, lo siento, no. No. Los trataron bien mal. Así que tampoco fueron aceptados. Así como la iglesia de Efeso terminó siendo una iglesia de sangre, ¿no? Bien, y luego tienes el movimiento final, que se llama Luquam, la Odisea. Así que esa es la progresión. Mi pregunta aquí es, ¿qué viene después de la Odisea? Nada. ¿Nada? No, no hay iglesia. ¿Me dices que aquí termina todo? Esta es la que va a pasar al reino. Va a pasar. Los de la época de Efeso ya murieron. Duermen como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Estos son los que van a pasar al reino, nada después de eso. De ahí, de uno de esos, es de donde vendrá un vomitar. Ok, entonces de todos estos. Hay una salida. Mientras que de este último hay un vomitar. Eso es un cambio de táctica, ¿no? Bien, eso es solo como un contexto básico para nuestra pequeña conversación aquí. Así que cuando terminaron los tiempos oscuros, tenía que haber una renovación. Pero durante la Edad Media, ¿quién mantuvo viva la llama? Sí, los valdenses. Gente como los valdenses, tal vez partes de la iglesia celta, movimientos en África, como en Etiopía. Había remanentes aquí y allá que estaban dispersos. Y al final, ¿qué los destruyó? Guerra, derramamiento de sangre, martirio. Y los valdenses finalmente dijeron, está bien, nos uniremos a la reforma. Porque parece que están trabajando en la dirección correcta y tienen un poco más de poder detrás de ellos. Reyes y reinas y algo de realeza. Sí. Los protege. Tal vez nos unamos a ellos y doctrinas como el sábado no sean tan importantes si así hay paz. Lamentablemente, sí.
Bien, y durante la Reforma, los primeros precursores fueron Wycliffe y Jan Hus. En realidad, debía haberlos puesto al revés. Wycliffe debió estar ahí, y Hus debió estar al otro lado, ¿no? Sí, porque Hus fue un poco después de Wycliffe. Bien, entonces vino Wycliffe y dijo, ¿saben qué? Este sistema no está funcionando. Esto no parece venir de Dios. Y querían matarlo, ¿no? No pudieron. Finalmente, murió. Pero desenterraron sus huesos y los quemaron. Los molieron hasta hacerlos polvo y los arrojaron al río Swift, pero no antes de que Jan Hus ya hubiera sido activado. Entonces, ¿qué le hicieron a él? Lograron matarlo antes de que muriera por causas naturales. Así que en el concilio de Constanza lo condenaron y él dijo, puede que hoy estén matando a un ganso, porque Hus también significa ganso. Pero dentro de 100 años vendrá uno al que no podrán detener. Y exactamente 100 años después, tienes la Reforma liderada por Martín Lutero. Así que aquí tienes algunos de los rostros de los que estamos hablando. Y cuando veo a estas personas y veo cómo se veían con esas barbas largas y esos rostros antiguos, sabes, estas personas eran jóvenes. Sí, eran jóvenes. Wycliffe murió cuando tenía poco más de 60 años. Martín murió a los 60. Todos murieron jóvenes. Creo que tenían una mala alimentación, Martín. O malas amistades. Y mucho estrés. Varios no fue la comida tal vez porque nacieron antes. Quizás fueron mártires. Sí, pero Lutero murió de causas naturales y Wycliffe también murió de causas naturales. Y la Reforma hizo un gran trabajo. Al volver a poner la Biblia y a Cristo en el centro. Pero no se deshicieron de todas sus doctrinas babilónicas. Y eso tomó varias generaciones sucesivas, ¿no? Había que corregir algunas cosas. No he encontrado tu obra completa. La Biblia es bastante precisa, ¿no? Pero también te muestra cuán misericordioso y paciente es Dios. Sí. Porque así fue. A todos les decía, entiendo, vamos. Pero él quería llegar a un punto donde todo estuviera claro otra vez. Mejor pongamos un poco más de luz ahí. Bien. Entonces eventualmente los reformadores se establecieron y formaron su propio sistema de iglesia-estado. Y luego se volvieron igual de malos que los demás persiguiendo a otros, ¿no? Sí. Entonces Dios levantó a los anabaptistas. Y los anabaptistas decían, sabes, necesitamos el bautismo de adultos, y griega. Otros aparecieron también. Y Hans Hus, por ejemplo. Y él dijo, ¿saben qué? Creo que ustedes están equivocados con eso de que la iglesia gobierne junto con el gobierno. Cristo va a gobernar. Él va a venir y va a establecer su reino. Él viene antes del milenio. Él va a gobernar durante el milenio. No, eso no va a pasar. Y entonces los quemaron, los ahogaron, los persiguieron. Los menonitas y los amish son los que quedan hoy en día. Ahora son protestantes martirizando a protestantes. Y católicos. Todos atacando a estos pobres anabaptistas. Y los anabaptistas, bueno, algunos de ellos eran muy serios, otros tenían experiencias religiosas muy eufóricas. Entonces, los luteranos y calvinistas ignoraron a los anabaptistas.
Aunque al inicio admitieron que tenían un punto, dijeron que no funcionaría porque interfería con su relación iglesia-estado. Si crees que solo te bautizas tras decidirte, perderemos miembros. El gobierno no tendrá ciudadanos alineados. Así que, lo siento, vamos a bautizar. Bautizarlos de bebés. Entonces los luteranos los persiguieron. Los calvinistas igual los persiguieron. Luego los bautistas surgieron y decidieron hacer lo mismo, no por seguir a los anabaptistas, sino por leer la misma Biblia. Así que los bautistas dijeron, vamos a hacer eso. Creemos que Jesús es central. Creemos en la expiación. Creemos en la divinidad de Cristo. Creemos en el bautismo de adultos. El bautismo, y fueron muy bien recibidos en Inglaterra, ¿verdad? Yeah. No. Cualquier idea nueva definitivamente no es aceptada. Y luego los bautistas se dividen en bautistas regulares y bautistas del séptimo día. Luego todavía tienen otra confusión. Algunos de ellos son calvinistas y otros son arminianos. Así que hay mucha confusión entre ellos. Pero de alguna manera se llaman bautistas, ¿no? Y no fueron muy bien aceptados en el continente, en Europa. Y luego, aún peor, aparecen los metodistas. Wesley, y él dice, ¿sabes qué? El cristianismo es más que solo decir, creo, tenemos que adherirnos a algunos de los principios de la Biblia. ¿Qué tal, la reforma de la salud? ¿No deberíamos estar sanos y dejar de emborracharnos y maltratar nuestra mente y nuestro cuerpo? ¿Qué? ¿Creen que hay un método para la salvación, ustedes, metodistas tontos? O sea, es como despectivo. Arrastrándolo por la barba por las calles, persiguiendo el ganado en sus reuniones, lo que sea. No les fue muy bien, ¿no? Así que no querían escuchar a los bautistas. Por cierto, ¿los luteranos escuchan a los bautistas? No. No. ¿Los calvinistas escuchan a los bautistas? No. Ni oyen. Bautistas. Metodistas les consultan del bautismo. No. Pero todos introdujeron alguna idea nueva, ¿no? Ya. Entonces el metodista se volvió contra el calvinista. Metodista dijo, oye calvinista, tu predestinación hace a Dios un monstruo. Eso caló. Con él. Calvinista, ¿no? Claro, ya les tocaba. O sea, debe ser chévere estar predestinado, sobre todo si tú mismo te has elegido para ser predestinado, ¿no? No importa lo que hagas, no importa lo que salga mal, yo voy camino al cielo, pase lo que pase. Así que los metodistas realmente movieron el avispero y podían cantar, ¿ah? Sí, ellos. Escribieron cientos y cientos, miles de himnos, y presentaron un tipo totalmente nuevo de cristianismo. Si no fuera adventista, probablemente sería metodista, ¿no? En fin, así que ellos armaron el alboroto. Y desde entonces, por supuesto, tienes un montón de sectas evangélicas, desde los carismáticos hasta esto, aquello y lo otro. ¿Explicas rápido de nuevo la diferencia entre secta y culto? Porque muchos dirán, de nuevo, varias sectas. Eran puras sectas. Sí, los Bautistas eran una secta dentro del cristianismo. Los bautistas del séptimo día eran una secta. Los metodistas eran una secta.
Una secta es un sistema de creencias que difiere de la norma mayoritaria. Voltaire. Un culto suele tener un líder. Van. Siguen una enseñanza específica o ciertas enseñanzas de ese líder de culto. Y la enseñanza está por encima de la Biblia. Siempre es diferente a la. Biblia. Ah, diferente, ok. Pero lo ponen en un lugar muy alto. Correcto. Está en un nivel o por encima de las escrituras. Muy bien. Entonces, lo interesante de muchas de estas sectas es que parecen darle la espalda a la ley. Son antinomianos. La ley ya no existe. Ahora, los luteranos confirmaron que la ley sigue vigente, pero no la guardaban como decía la Biblia. Los calvinistas decían que la ley sigue vigente, pero no la guardaban como decía la Biblia. La guardaban como lo decían los católicos. Esa era su tradición. Los bautistas dicen que la ley sigue vigente. Lo puedes leer en su manual. Pero también decidieron que iban a seguir la tradición en vez de lo que dice la Biblia. Los bautistas del séptimo día dijeron que la ley sigue vigente y que hay que guardarla como dice la Biblia. Bueno, entonces ellos hicieron eso, pero no llegaron tan lejos como los metodistas. Los metodistas dijeron, bueno, tenemos que guardar la ley, pero no la guardaron como dice la Biblia. Ellos. La guardaron, pero no como los bautistas del séptimo día, ¿no? Luego varias sectas decían, qué confuso, ¿cuál tomar? Mejor quitémosla por completo. No tienes que guardar la ley. Jesús la guardó por ti. Y él echó al diablo por no guardar la ley, pero tú puedes entrar sin guardar la ley. Muy lógico, ¿no? Se supone que deberías decir que no es lógico. No es lógico. Por eso hicimos la lógica de la verdad en el anterior. Está bien. Y luego, de toda esta confusión, finalmente surgió el movimiento millerita. Y el movimiento millerita dijo, sabes, Hans Hut, el anabaptista al que martirizaron allá, en realidad tenía razón. Cristo viene a establecer el reino. Y el Gran Despertar y todas las grandes iglesias protestantes, todas enseñaban, no, nosotros estamos gobernando en el milenio. Vamos a dejar las cosas claras por 1000 años. Se oye. ¿Acaso no dice Trump eso mismo por unos 1000 años? Y otras personas cercanas a él y las iglesias alrededor, como los nacionalistas cristianos? Todos dicen eso, ellos. Todos dicen eso. Ok, entonces, Jesús, quédate encerrado en tu tabernáculo por otros 1000 años. Nosotros ya tenemos esto organizado, ¿no? Entonces los milleritas decían, Jesús viene, basado en Daniel. Y eso no cayó bien. Pero esto, Martín, como hablamos en una reunión anterior, o en lo del profe, esto no se hizo a escondidas. No. Fue algo muy público en enormes reuniones campestres para cada denominación que existía en ese momento en los Estados Unidos de América. Pero lo interesante es que el movimiento millerita no era solo un movimiento de Miller. En todo el mundo, en cada continente, de repente hubo un despertar sobre la venida de Cristo. Y, sabes, el ejemplo clásico y hermoso que no tenía nada que ver con Miller fue el de los niños pequeños predicando en Suecia. 10 años. El más joven, hasta 6 años de edad. Porque había una ley que no permitía predicar este tipo de cosas, pero la ley no se aplicaba a los niños pequeños. Entonces, Niños anunciaban que la venida del Señor estaba cerca, etcétera, etcétera,
en Suecia, y no podían meterlos a la cárcel. Y se subían a sillas y mesas y de repente empezaban a predicar. Y en Asia y en todas las regiones del mundo, de pronto hubo un despertar respecto a la venida del Señor. Pero no fue el mensaje de Mellor el que se difundió allí. No, Eran mensajes que, salían. de ellos mismos. Así que fue un movimiento mundial masivo, cuyo núcleo principal estaba asociado a doctrinas bíblicas particulares. Ahora, como Daniel capítulos 8 y 9. el movimiento millerita. Y del movimiento millerita nuevamente hubo una dispersión, B. diferentes sectas. Y después de eso surge, digamos, el mormonismo y los testigos de Jehová y todos estos, pero también surgen los adventistas. Esa es la progresión a medida que avanzamos en el tiempo. Ahora, ¿qué calificaría aquí como Sardis? En otras palabras, la Iglesia de la Reforma, ¿verdad? Eso incluiría a los luteranos, eso incluiría a los calvinistas, eso incluiría a los bautistas. También incluiría a los metodistas, y cada uno fue introduciendo progresivamente nuevas verdades bajo gran oposición, pero nunca completaron la obra. Sí, ¿por qué no? Aceptaron todas las verdades. No llegaron hasta el final. No. Entonces, cuando llegas a los adventistas, tienes a todos estos representados. Así que no es un movimiento donde tienes a un solo líder carismático de culto. ¿Cómo funcionó eso entonces? Tienes a los pioneros del movimiento adventista, comenzando con William Mellor y luego siguiendo la línea. Y toda esta gente parece que son bien barbudos, calvos y graciosos. Y cosas así. Pero cuando este movimiento empezó, la mayoría de ellos eran adolescentes. Sí. A principios de los 20. El mayor tenía unos 34. Eran como los discípulos. Juan tenía 17. Daniel tenía 17. María probablemente tenía 17 cuando la llamaron. Helen. Witte tenía 17. Loughborough tenía 19 cuando se hizo cristiano y luego, a principios de sus 20, se unió al movimiento adventista. Uno de los mayores probablemente era Joseph Bates, este de aquí, que era un capitán de barco que podía escupir más lejos que cualquiera y maldecir mejor que cualquiera. Pero empezó a leer su Biblia, la que su esposa había puesto en su pequeño baúl de libros, junto con sus libros baratos de 1 centavo. Luego estaba James White. Él era miembro de la Christian Connection. Ellos creían en el sueño del alma, como originalmente creía Martín Lutero y como originalmente creía Tyndale y Milton, y todas esas personas originalmente creían, pero ya nadie lo cree. Ninguna de esas iglesias que surgieron en la Reforma lo cree. Y luego estaba Uriah Smith. Él era un joven y había perdido una pierna y no podía sostenerse caminando con una sola pierna, ya sabes, como el capitán Garfio con una pierna de palo. Así que desarrolló la primera prótesis movible, que hasta hoy sigue siendo la base de todas las prótesis. Un tipo realmente asombroso. Y luego estaba J.N. Andrews. Y después estaba Alonzo T. Jones. Y todas estas personas venían de orígenes y movimientos totalmente diferentes de los metodistas, de los bautistas.
La mayoría de ellos venía del metodismo y de los bautistas. Y sí, Mellor mismo era bautista. Era deísta, Deísta, y era masón, y era bautista. Pero dejó la masonería. Tenemos la firma donde él renunció como masón. Exactamente. ¿Y entonces cómo llegaron a sus conclusiones respecto a las doctrinas? Bueno, todo comenzó con una señora llamada Rachel Oakes, que era bautista del séptimo día, quien fue a uno de los predicadores milleritas, creo que era Wheeler, y le dijo: «Oye, disculpa, estás predicando sobre guardar los mandamientos. ¿Sabes que te estás olvidando de uno?» Y él dijo: «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» Y luego Bates lo retomó, y Joseph Betts escribió un folleto sobre el sábado. Y ninguno de ellos guardaba el sábado, y empezaron a estudiarlo. Y luego, eventualmente, nosotros. Podemos decir, y esto es importante, porque hay mucha confusión sobre Ellen White. Ellen White no tuvo su primera visión hasta diciembre de 1844. Eso fue mucho después del movimiento millerita que predijo que Jesús volvería. Así que ella no tuvo una visión de que Jesús vendría de nuevo en 1844. Y ella no inició el sistema doctrinal ni las creencias doctrinales. No. Todo se derivó del estudio de la Biblia. Y eventualmente, ¿quién es este libro aquí de J.N.? Andrews, a quien le encargaron escribir algo sobre la historia del sábado. ¿Y por qué? El sábado es bíblico, y este libro, La historia del sábado, reunió todas las perspectivas bíblicas en un formato conciso. Y luego, por supuesto, tenías que aprender sobre la justificación por la fe. Ajá, y es progresivo. Es progresivo porque ellas descubrieron, ya sabes, que nadie está guardando la ley. La ley es importante. Y luego tienes que retroceder un poco y decir, ok, ¿pero qué hay de Jesús? Sí, porque ahora estás tan enfocado en la ley que te estás olvidando de Jesús. Correcto. Así que Jesús tuvo que volver. Entonces, lecciones sobre la fe de A.T. Jones y el gran movimiento de la justificación por la fe para recuperar el equilibrio en 1888. Y si piensas en este tipo de aquí, el segundo de aquí, ese es Loughborough. Y a él le encargaron escribir el gran movimiento del segundo advenimiento y su surgimiento y progreso. Y él reunió la historia. Y qué testimonio, porque este joven que empezó a predicar este mensaje a principios de sus 20 años fue uno de los pioneros que lo predicó hasta sus 90. Así que, Martin, esto no es algo pasajero o momentáneo. Esto es un gran movimiento con muchas mentes brillantes y trabajadoras, y todos ellos de orígenes tan impresionantes. O sea, solo toma a James White como ejemplo, quien se casó con Ellen White. ¿Por qué se casó con ella? Bueno, él estaba interesado en el mensaje y la acompañaba en los viajes, y la gente decía, ¿qué hace un hombre soltero y casado yendo por ahí con una joven? Y entonces, para resolver esa pregunta, dijeron, ¿sabes qué? Si vamos a trabajar juntos de esta manera, hagámoslo como pareja casada. Mira, este joven tenía los ojos viscos. Terriblemente. Terriblemente. Ni siquiera podía ir al colegio por sus ojos viscos. Iba adelante. Profe lo ponía pegado al frente y no veía bien de tan cerca. Era tan visco. Así que finalmente les dijo que no podía aprender. Y entonces lo sacaron del colegio y tuvo que ir a trabajar en la chacra. Y ahí trabajó en la chacra. Y creo que fue a los 19, si no me equivoco. Algo así, sí. Sí,
Le dio una fiebre altísima y cuando despertó ya no estaba visco. Sí. ¿Y qué hizo entonces? ¿Volvió a la chacra? Fue al colegio a los 19 años, así que estaba ahí sentado con niños de 6 años, tratando de aprender. Y en 2 años, creo que en 2 años, estaba tan preparado que lo hicieron profesor. Sí. Así que se puso al día en todo, y era bueno en matemáticas y también en idiomas. Y son historias realmente increíbles. Y Ellen White, por supuesto, con sus enfermedades, su cojera y su lesión en la cabeza, etcétera, etcétera. Rápidamente, ella no podía escribir. Solo tuvo 3 años de estudios. 3 años de estudios. No podía escribir. Sí, Y al final, si lo vemos hoy, es la escritora más prolífica del mundo. correcto. Yo. De hecho, lo busqué en Google porque mucha gente dice que es la escritora más prolífica de Estados Unidos, pero no hay nadie que se compare con ella, ninguna mujer que escriba tanto en el mundo. Correcto. Y si tomas al discípulo Juan, por ejemplo, Martín, 17 años, hijo del trueno, un pescador rudo. Oh sí. ¿Quién podría escribir de manera tan sublime como él lo hizo en el Evangelio de Juan? Sí, Este es el tipo de calibre que uno esperaría que Dios use. Él pasó por alto a los fariseos engreídos, había. 1 o 2 que sí tomó en sus filas: Pablo, Nicodemo, José de Arimatea. Pero no lo hace. Él toma a ambos. Él usa todo el espectro. Entonces, J.N. Andrews, él no tuvo ninguna educación formal. Ese es el penúltimo de allá, ese. Casi no tuvo educación, prácticamente nada. Hablaba 7 idiomas con fluidez. Se sabía la Biblia de memoria, más de un idioma. Se convirtió en un misionero a nivel mundial. Él fue quien llevó el Evangelio del movimiento del segundo advenimiento hasta Europa. Estaba trabajando con su pluma en su lecho de muerte. Estas personas estaban dedicadas. Así que nadie puede decir que este es un movimiento pasajero. Y. ¿De dónde salieron los predicadores milleritas? Josiah Leach, él era metodista de esta iglesia episcopal. O Joshua Hams, ¿qué era él? Él era millerita. Él trabajó con Fitch. Ellos diseñaron los gráficos y el clamor de medianoche. O Fitch, él era pastor de la iglesia congregacional. Así que venían de todos estos diferentes orígenes. Y eran personas increíbles. Así que todos estos pioneros. Esto no es lo que esperarías de un movimiento sectario. Estas son personas que estaban dedicadas, que trabajaron desde su adolescencia hasta su lecho de muerte, aún escribiendo en sus lechos de muerte. Personas realmente, realmente increíbles. Y la historia simplemente quiere dejarlos de lado. Y eventualmente desarrollaron los pilares del adventismo que los diferenciaron de todas las demás denominaciones. Y hablamos de eso, ¿verdad, Martin? Sí, nosotros. Hablamos sobre santuario. Hubo algunas personas que dijeron, bueno, pero en los 7 pilares de la fe, ves que los otros 2, especialmente el mensaje de salud, provienen del espíritu de profecía. Correcto. Así que Todos estos son los pilares básicos. Esos. son los 5 básicos. Hay muchos, Muchos pilares. muchas doctrinas. Pero este movimiento, y se le llama especialmente un movimiento, es diferente a todos los demás. Ahora. Hay muchísimas cosas que la gente puede sacar a relucir y decir, esto no es un movimiento, etcétera, etcétera,
porque ustedes son una iglesia organizada y todo eso. ¿Y cuál es la diferencia entre un movimiento y una iglesia literal? Los primeros pioneros no querían una iglesia. Sí. Y tampoco querían un credo. Y esa es la posición oficial. La Biblia y solo la Biblia. Muchos se apartan de las enseñanzas claras de la Biblia y construyen un credo basado en especulaciones humanas y fábulas agradables. Y, sabes, desde el principio, cualquier credo que fuera, era un consenso que unía a las personas. Pero podía diferir de la Biblia. Y dentro de esos grupos había discusiones sobre cómo debía ser la redacción y en qué creían realmente hasta el día de hoy. Eso todavía pasa. Ellos señalan su torre como una forma de subir al cielo. Labios elocuentes enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación se puede obtener sin obedecer la ley de Dios. Si los que profesan seguir a Cristo aceptaran el estándar de Dios, eso los uniría. Pero mientras la sabiduría humana sea exaltada por encima de la santa palabra, habrá divisiones y desacuerdos. La confusión actual de credos y sectas en conflicto está bien representada por el nombre Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias amantes del mundo en los últimos días. Ver Apocalipsis 14, 8, 18, 2, etc. Así que los pioneros del movimiento adventista fueron firmes, nada de credos. Y el espíritu de profecía confirma que no tenemos un credo. Muy bien, tenemos un libro, 27 creencias fundamentales. Está bien, esos son estudios bíblicos sobre lo que creen, pero la Biblia es el credo, y punto. No hay otro credo. Y todos esos estudios son solo estudios bíblicos. ¿Ves? No es un credo específico, como el credo de Nicea, y todos esos credos que tienes que seguir. Y tal vez básicamente declarar eso. Esto es lo que creo. Así no funciona esto. Tienes una confesión de fe. Ahora, si Dios dijo que este movimiento final estará asociado con el espíritu profético, eso no significa que el espíritu profético será contrario a la Biblia, porque a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esa palabra, es porque no les ha amanecido, ¿verdad? ¿Ves? Tal vez también podrías decir eso. Así que si hay, podemos llamar las doctrinas del remanente. Sí. Son bases bíblicas. Tienen que ser bíblicas. Y si no crees en algunas de ellas, entonces no tienes un problema con la iglesia. Tienes un problema con la doctrina de la Biblia. Correcto, correcto. Porque estás poniendo tu credo por encima de lo que dice la doctrina de la Biblia. Así que dejémoslo bien claro. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra para mantener la Biblia. Sí. Y solo la Biblia. Como el estándar de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Así que cualquier acusación de que esto es una secta porque hay escritos que apoyan las Escrituras. ¿Acaso Wesley no escribió para apoyar las Escrituras? Por supuesto. ¿Es una secta? Bueno, eso es lo que la gente quisiera creer. O sea, tú acabas de leer ahora esta frase de un libro. Que quieren usar como razón para decir que esto debe ser una secta. Pero esta declaración exacta lo pone más allá de eso. Puede ser una secta. Exacto. Así que las opiniones de los eruditos, las deducciones de la ciencia, los credos, Martín, los credos, o las decisiones de los concilios eclesiásticos, tan numerosos y discordantes como las iglesias que representan la voz de la mayoría.
Ninguno de estos, ni todos juntos, deberían ser considerados como evidencia a favor o en contra de ningún punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, deberíamos exigir un claro, así dice el Señor, que lo respalde. Eso lo pone fuera de toda duda. Esto no es un movimiento sectario. Esto es un movimiento de destino para devolverle a la Biblia lo que tiene que decir y realmente hacerlo. Y no solo decirlo de la boca para afuera. O sea, ellos estuvieron en la Reforma, en el Concilio de Trento. Cuando ese arzobispo de Reggio entró al concilio y dijo, ustedes, protestantes, solo son una rebelión, porque no están siguiendo su propio concilio, la Biblia y solo la Biblia, siguen el domingo. Es norma católica. Son rebeldes. Pudieron dar la razón. Exacto. No lo hicieron, así que se aferraron a su credo, A su tradición. a su tradición. Y eso es un terreno resbaladizo. Y eso fastidia a la gente. Correcto. Ahora tienen que sentarse en un concilio ecuménico con personas que dicen que no hay ley y aceptarlos como hermanos y hermanas. ¿Qué tan patético es eso? Y luego vino la siguiente pregunta: ¿qué hay de la organización de la Iglesia? Los pioneros estaban vehementemente en contra de la organización de la Iglesia. Ellos eran un movimiento. Sí. Está bien. ¿Cómo diriges una organización o cómo manejas un sistema que es un movimiento sin organización? Entonces ahora tienes que imprimir material. Cómpralo. Tienes que tener imprentas. Tienes que tener todo eso. No hay organización. ¿Quién va a ser el dueño de eso? Ponlo a nombre ajeno. Así que James Watt tenía su nombre, de Forras. Exacto. El pobre hombre trabajaba en los campos, sudando hasta casi desmayarse, tratando de pagar por todas estas cosas. Pero no le pertenecía a él, solo estaba a su nombre porque no había organización. Eventualmente, quieren construir una iglesia. ¿Y qué pasa si quieres hacer una ofrenda para Dios? Bueno, tú también lo vas a hacer. Hazlo por aquí. Así era al principio. Así era. Así que estas personas estaban comprometidas y trabajaban hasta agotarse. Se enfermaron en el proceso, lucharon, pasaron pobreza y estaban convencidos de sus acciones. Pero al final estás construyendo una iglesia. ¿A quién le pertenece esa iglesia? Le pertenece a la persona que la financió. Nos pasó exactamente lo mismo cuando empezamos Clash of Minds. Bueno, construyamos un estudio. ¿De quién va a ser el estudio? ¿En el terreno de quién está? Entonces, si está en el terreno de X, le pertenece a X. ¿Pero quién lo va a financiar? Ah, pero X se está enriqueciendo porque se está financiando. Se vuelve muy complicado. Por eso tienes que tenerlo dentro de una organización. Entonces fueron a la Biblia y vieron que, bueno, el Señor organizó su iglesia primitiva. Había ancianos y había diáconos, y había dorcos, y había esto, y había aquello y lo otro. Y había orden y organización. Y Pablo habla sobre las iglesias y estaban afiliadas a un concilio. Exacto. El concilio de ancianos y apóstoles tenía sus sesiones. Orden. Por supuesto. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Bueno, esto viene del espíritu de profecía. El tiempo y la prueba han demostrado cuán amplios y firmes eran los cimientos. James y Ellen White y sus asociados pusieron los cimientos y cuán sabiamente y bien construyeron. Ellos lideraron entre los adventistas observadores del sábado al inaugurar la obra de publicaciones en 1849 y 1850. Así es. En plano. Allí no eran una iglesia. No, ya veremos ahora.
y en el desarrollo de la organización de la Iglesia con un sistema sólido de finanzas eclesiásticas a finales de los años 18. 50. 10 años después. Sí. La Iglesia realmente no existía como un cuerpo en ese entonces. Esto culminó con la organización de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en 1863. Ni siquiera querían un nombre. No. Fue una discusión enorme. El año 1866 marcó el inicio de la obra médica y la gran obra educativa de la denominación tuvo su inicio a principios de los años 70 en la década de 1870. Así es. ¿Cuánto tiempo tomó? El plan de realizar campamentos anuales se desarrolló en 1868. En 1874, los adventistas del Séptimo Día enviaron a sus primeros misioneros al extranjero. Así es como se fue desarrollando. ¿Ves? Era un movimiento organizado que enviaba misioneros. Correcto. Entonces, Martín, esto fue un progreso gradual. Y eventualmente tienes que tener algo de organización, porque ¿quién es dueño de qué? ¿Y cómo funciona esto? Y no puedes tener todas estas empresas privadas. Luego alguien se molesta y todo se va al tacho y todo el asunto se derrumba. Bueno, ¿puedo preguntarte si te pasó alguna de esas cosas? Nunca. Eso siempre pasa. Todo empieza bien, pero luego el dinero. Hay una razón por la que la Biblia lo llama la raíz de todos los males. Sí, totalmente. Así que, en todo caso, Martín, la organización de la Iglesia se volvió absolutamente necesaria. Y se hizo de manera ordenada, basada en principios bíblicos. Ahora, Cristo, Él no era exclusivo, Martín. Volvamos a lo básico. Y Él había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse en este aspecto de sus reglas rígidas. Todo solo nos concierne a nosotros. Nosotros somos el pueblo santo. Todos los demás son goyim. Pero es importante que Él no rompió la ley para hacer esto. Cuando dicen que Él rompió la ley, rompió sus leyes inútiles que no tenían nada que ver con la Biblia. Él rompió sus tradiciones tontas, correcto. Él encontró el ámbito de la religión cercado por altos muros de aislamiento como si fuera demasiado sagrado, un asunto para la vida cotidiana. Estos muros de separación, Él los derribó. Debieron haber leído el libro de Isaías, donde habla de todos los extranjeros que vendrían a la iglesia y cómo debieron haber sido inclusivos en vez de exclusivos, ¿no? Sí, es muy importante. Entonces, en su trato con las personas, Él no preguntaba, ¿cuál es tu credo? ¿A qué iglesia perteneces? Él ejercía su poder de ayuda en favor de todos los que necesitaban ayuda. En vez de aislarse en una celda de ermitaño para mostrar su carácter celestial, trabajó con empeño por la humanidad. Él inculcó el principio de que la religión bíblica no consiste en la mortificación del cuerpo. Enseñó que la religión pura y sin mancha no está destinada solo para momentos señalados y ocasiones especiales. En todo momento y en todo lugar, manifestó un interés amoroso por las personas, irradiando a su alrededor la luz de una piedad alegre. Todo esto fue una reprensión para los fariseos. Demostró que la religión no consiste en el egoísmo y que su enfermiza devoción a los intereses personales estaba muy lejos de ser verdadera piedad. Esto había despertado su enemistad contra Jesús, así que intentaron obligarlo a que se ajustara a sus reglas. Ahora, Martín, una secta, irá y buscará un lugar apartado en una colina. Se esconden, se aíslan del mundo
y al final todos se suicidan porque han perdido la cabeza. Eso es lo. ¿Qué pasa? Ponen límites y a cualquiera que se acerque quieren eliminarlo. Entonces, ¿qué hizo el movimiento adventista? Exactamente lo contrario. Fueron a todo el mundo. ¿Qué hicieron? Empezaron a construir sanatorios, empezaron a construir colegios, empezaron a construir hospitales. Eso era solo para adventistas, ¿verdad? No, especialmente era un... Ni siquiera puedo creer que haya gente. Que pueda pensar así. Fue un movimiento para alcanzar a toda la humanidad, para ayudar a los más pobres entre los pobres, para ayudar a todos los niveles de la sociedad, hasta el punto, Martin, en que este movimiento se convirtió en un movimiento mundial en menos de un siglo. Sí, Un movimiento mundial. El mayor movimiento protestante de todos los tiempos, la denominación adventista del séptimo día, controla más centros educativos y más hospitales que todas las demás denominaciones protestantes juntas. Y solo es igualado por el sistema de la Iglesia Católica Romana. En cuanto a eso, es el único sistema protestante universal que tiene este movimiento a escala mundial. Porque el mensaje es para llegar a toda nación, tribu y pueblo. Eso significa, según la imagen de fondo que tenemos aquí, que debe llamar a la gente a salir de Hollywood, que debe llamar a la gente a salir de todas las religiones, incluyendo el Islam, de todas estas denominaciones, para que abandonen sus credos no bíblicos, claro está. Y luego unirse al movimiento hacia la ciudad celestial en el camino del pueblo remanente. ¿No es eso lo que se supone que significa? se supone que significa eso. Hay indicaciones o requisitos muy claros si quieres adherirte al pueblo remanente. ¿Hay otras iglesias que guardan el sábado? Sí, Sí. ¿Existen movimientos a nivel mundial que tengan este tipo de organización? La obra médico-misionera, eso fue lo que hizo Cristo. Ese era su método. entonces, Este movimiento de destino es un movimiento que está llamando a la gente a volver a los criterios bíblicos, a las doctrinas bíblicas. El único credo es la Biblia. Es un movimiento, sí, tuvo que organizarse, de lo contrario no podría haber estructura. Así como la iglesia primitiva estaba organizada. Entonces, ¿podemos decir que fue un movimiento de separación? así es, definitivamente lo fue. Salgan de ella, pueblo mío. Es una separación de las falsas doctrinas. Sí, así que salgan, pueblo mío, salgan de la confusión babilónica. Ese es el mensaje del segundo ángel. Entonces, Martin, hoy en día hay 3 corrientes de pensamiento dentro de este movimiento adventista del séptimo día. Llámalo iglesia si quieres. Una es de naturaleza ecuménica y la otra es un movimiento de separación. ¿Cómo fue desde el principio? Separación. Entonces, ¿por qué hoy tenemos un movimiento de naturaleza ecuménica dentro del movimiento? Ambos no pueden estar en lo correcto porque se excluyen mutuamente. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, son totalmente opuestos. Uno se deshace de Jesús, el otro se enfoca solo en Jesús. Muy bien. En tercer lugar, está el impulso de fragmentar, ya sea por motivos doctrinales o por motivos organizacionales. Uy. Es. Ay. Si la Odisea es el último movimiento y eres vomitado de ese movimiento, si no sigues ese movimiento, si no compras el oro refinado en el fuego, en otras palabras, si no desarrollas un carácter en armonía con las Escrituras, entonces, Martín, ¿tiene alguna lógica fragmentar el sistema? No, porque lo debilitarías. Muy bien. ¿Hay alguna?
¿Alguna razón para desorganizar lo que fue organizado? No. Si tiene que ser desorganizado, que lo haga Dios. Está bien. Entonces, antes del fin, se puede esperar un gran avivamiento. Y será un movimiento del Espíritu. Se le llama la lluvia tardía. También se le llama el fuerte clamor. También habrá un falso avivamiento. ¿Estás de acuerdo con eso? Y eso buscará contrarrestar el mover del Espíritu. Ahora, ¿el Espíritu produce unidad o desunión? Tiene que producir unidad. Está bien. ¿Sobre qué base? La Escritura. Está bien. ¿Es bíblico que habrá tal sacudida? Definitivamente. ¿Qué dice Isaías? Isaías 33. Los pecadores en Sión tienen miedo. Sión es el pueblo de Dios, ¿verdad? Sí, entonces. ¿Puede haber pecadores entre el pueblo de Dios? ¿Personas que transgreden la ley? Por supuesto, eso es una promesa. Romper la ley es algo muy amplio. ¿Por qué? Hay leyes de la naturaleza que puedes transgredir y hay leyes contra perturbar lo que Dios ha edificado, destruir lo que Él ha construido. El temor ha sorprendido a los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas, Martín? Los que decían que Hacen. lo que Dios dice, pero no lo hacen. Está bien. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego devorador que viene? Es una buena pregunta. ¿Quién de nosotros habitará con los fuegos eternos? Bueno, entonces viene la respuesta. El que camina en justicia, el que habla con rectitud, el que desprecia la ganancia de la opresión, el que sacude sus manos para no aceptar sobornos, que tapa sus oídos para no oír de sangre y cierra sus ojos para no ver el mal. Es bastante para asimilar. Él habitará en las alturas, su lugar de defensa serán las fortalezas de roca, se le dará pan y su agua será pura. ¿Es eso una promesa para los últimos días? Sí. Bien, y luego algunas historias paralelas en Ezequiel. Capítulo 9. Él también clamó a mis oídos con voz fuerte, diciendo, haz que vengan los que tienen cargo sobre la ciudad. ¿Qué ciudad es esa? El pueblo de Dios. Jerusalén, la iglesia, símbolo de la iglesia mundial. Acercarse, incluso cada hombre con su arma destructora en la mano. Y he aquí, 6 hombres vinieron por el camino de la puerta más alta, que está hacia el norte, y cada uno con un arma de destrucción en la mano, y uno de ellos, vestido de lino, con un tintero de escriba a su lado. Y entraron y se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó desde el querubín, donde estaba, hasta el umbral de la casa, y llamó al hombre vestido de lino, el que tenía el tintero de escriba, ¿verdad? Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman por todas las dominación que se lleva a cabo en medio de ellos. ¿Está trabajando desde fuera o desde dentro? Desde dentro. Aquí están pasando algunas cosas bien interesantes, todas. Bien, y reciben una marca. Es la marca de Dios, ¿no? Sí. Pero, ¿quién está poniendo la marca? Ah, no es un hombre. Ya. No es un hombre. Hay un tipo con un tintero, y no es humano. No es humano. Está haciendo lo correcto. ¿Hay otros? Que tendrán otra marca que se llama la marca de la bestia. Incluso dentro de las filas del pueblo de Dios puede haber uno correcto. Y a los otros, por cierto, si existe la marca de la bestia,
¿Podría esta marca de Dios ser una marca opuesta? Sí, obvio. ¿Te gustaría saber con qué se asocia la marca de la bestia? ¿Qué va a ser la marca de Dios? Fijo, asegúrate bien. Y a los otros les dijo en mi presencia, vayan tras él por la ciudad y hieran. No dejen que sus ojos tengan compasión, ni tengan piedad. ¿Esto está ocurriendo dentro o fuera? Dentro. Pero solo quiero dejarlo claro. ¿Por quién está ocurriendo esto? Sí, ¿quién lo está haciendo? No son aquellos que estaban llorando y gimiendo, Ya. porque ellos son estos patas sentados. Ya sabes, todos, eso es, y no es. Los que lloran y gimen que mientras tú resuelves esto. No, nadie resuelve esto. Dios lo resuelve. Esto es Dios, así que, Si no compras el oro refinado en el fuego, te van a vomitar. sí, Ok. Y luego, lamentablemente, ahí dice, mata sin piedad a viejos, jóvenes, tanto hombres como mujeres, niños pequeños. Pero no te acerques a ningún hombre sobre el cual esté la marca, y comienza en mi santuario, comienza aquí con el pueblo de Dios. Entonces empezaron con los ancianos que estaban delante de la casa. Uri, hermano, es difícil estar entre los ancianos. ¿qué produce eso ahí? Eso. No dice ahí que todos los ancianos van a ser destruidos. Ya, No, no dice eso. no, para nada. La gente debe leer Ezequiel 9 con mucho cuidado porque queremos hacer el trabajo de este hombre con el tintero. Tú, ¿estás preparado y capacitado para ese trabajo? Definitivamente no. ¿Problemas? De todas maneras. Ok. Bien, vayamos al grano. Entonces, Regresemos a la historia. Dios, a lo largo de los tiempos, siempre ha tenido un movimiento. Y esto se fue desarrollando con el tiempo. Muchos de ellos se quedaron estancados donde estaban. Y hubo una salida. Y otro movimiento se estancó, y al final una confusión masiva por todos lados. Luego tienes una reunión final de todas las denominaciones, de todos los credos. Así que hoy, como parte del movimiento adventista, tienes musulmanes que se han unido a ese movimiento. ¿Tienes paganos? ¿Quiénes? Satanistas, tienes luciferinos, tienes miembros de sociedades secretas, tienes miembros de absolutamente todas las denominaciones bajo el sol que se han unido al movimiento, tienes budistas que también se han unido. ¿quiénes? Tienes sintoístas que se han unido, tienes de todo tipo que se han unido. Es un movimiento enorme, realmente masivo. ¿Eso es lo que esperas de un movimiento sectario? Para nada. Eso es lo que esperas de la Iglesia de Dios. Todo. Bien. Y tienen un nombre. Pero el nombre no es como el de cualquier otra iglesia. No está basado en el fundador, como la iglesia luterana, la iglesia calvinista o incluso en lo curioso de la iglesia metodista. No está basado en nada de eso. Está basado en principios bíblicos, en la enseñanza central de la Biblia. El séptimo día es el día del Señor. Adventistas. Cristo viene otra vez. Él es el Rey. Nosotros no vamos a gobernar aquí. Él va a gobernar. ¿Está bien? Así que Cristo ha dicho de su pueblo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son el pueblo denominado del Señor. Proclamar las verdades de origen celestial, la obra más solemne y sagrada que se le haya dado jamás a los mortales, es la proclamación de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel al mundo. Martín, ¿eso implica solo una pequeñísima parte de la Biblia o es todo? Toda la Biblia está contenida en esos mensajes. El primer ángel dice el Evangelio eterno. Boom. Él. Todo completo. Eso es todo.
En nuestras grandes ciudades debería haber institutos de salud para cuidar a los enfermos. ¿Trabajó Cristo en esa línea? 100%. Y enseñar los grandes principios de la reforma pro salud, ¿lo intentó con los metodistas? Sí. La mayoría de ellos ya lo ha dejado. No, sí. ¿Han avanzado con eso o han retrocedido? No. Han retrocedido. Está bien. Y este movimiento va a desmoronarse. La iglesia puede parecer que cae, pero no cae. Permanece mientras los pecadores en Sión serán separados. ¿Eso está en armonía con Ezequiel 9? 100%. Entonces, solo una pregunta más. Si van a ser separados una vez que estás fuera de la iglesia o del movimiento, ¿dónde estás? Afuera. Sí, separado. La paja separada del trigo precioso. Esto es una prueba terrible, pero de todas maneras tiene que suceder. ¿Vemos que surge un conflicto dentro del movimiento? No lo veo, ni siquiera a largo plazo. Ahora sí lo ves. ¿Eso significa que el movimiento está equivocado o es cumplimiento de ¿La profecía? ¿Cumplimiento de la profecía? Mientras más leo el espíritu de profecía, más veo cómo se está cumpliendo. Así que en estos últimos días, aquel que una vez fue un ángel exaltado en las cortes celestiales va a tomar la filosofía de los hombres bajo su enseñanza. El pueblo de Dios debe cuidarse cuidadosamente contra la influencia seductora del engañador. Deben aferrarse firmemente a la verdad, la cual los llamó a salir del mundo y los llevó a ser el pueblo escogido de Dios. ¿Las doctrinas centrales, los pilares de esta fe, son bíblicos? Lo hemos demostrado, yo lo creo. ¿Hubo oposición hacia ellos? Todavía la hay. Otra. ¿La gente dejó el movimiento por, digamos, el tema del sábado? Oh, sí. La gente dejó el movimiento, digamos, por el movimiento de la justicia por la fe. Muchas. La gente dejó el movimiento por el mensaje del santuario. Muchas. La gente dejó el movimiento por el espíritu de profecía. Muchas. ¿Qué puedo decir? ¿Eso hizo que el movimiento estuviera equivocado? No. ¿Y dónde están ellos? Lo siento, pero fueron sacados. Están fuera, ya no están. Poca. ¿Ellos formaron un gran movimiento contrario para rivalizar con este movimiento? No. Simplemente se disiparon y desaparecieron en la arena. Eso les pasará a todas las facciones. Muy bien. Entonces, Martin, ahora no podemos apartarnos del fundamento que Dios ha establecido. Ahora no podemos entrar en ninguna nueva organización, porque eso significaría apostasía de la verdad. Este es el movimiento. Tiene un fundamento. Ese fundamento fue puesto con sudor y sangre hasta el punto de la muerte. Se me ha instruido decir, esto es de mensajes selectos, a los adventistas del séptimo día en todo el mundo. Solo 2 denominaciones en el cristianismo son mundiales: Los católicos y los adventistas del séptimo día. Eso no es sectario. Y no es por casualidad. El único movimiento sectario que compite con los adventistas del séptimo día son los católicos. Es la Iglesia Católica. Porque son una secta. ¿Y por qué? Porque tienen un líder infalible y carismático cuya palabra está por encima de todo lo que es norma, Biblia o cualquier otra cosa. ¿No dijeron los jesuitas que cuando el Papa dice algo contrario a la Biblia debe ser dejada de lado? Eso es una secta. Exacto. Acusan a los adventistas de ser una secta.
Sí, por los escritos de Elena White. Pero ya hemos mostrado antes que los escritos de Elena White te dicen que no debes tener nada más que la Biblia como tu credo. Correcto. Así que se me instruye a decirles a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como pueblo para ser un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el espíritu y consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. No. Yo. Pensé que iba a ser. ¿No hay peleas dentro de este grupo? ¿Dice que no hay peleas? Definitivamente no. Pero el pueblo de Dios está en este grupo. Eso es. ¿Y los demás qué serán? Serán sacudidos. Serán sacudidos. Serán sacudidos. Ya. Así que vamos a desglosar esto un poco más. Ya, pero la organización, eso no debía ser. ¿Eso todavía sigue pasando hoy en día? Y no está funcionando. Está bien. ¿Y qué tal esto de que este nivel de organización no viene de Dios? Pero este sí, bueno, eso lo acepto. ¿Eso es lógico? Ciertas partes son de Dios y ciertas partes no son de Dios. No. Eso funciona. Está bien. ¿Tú crees que el hombre con el tintero va a saltarse la conferencia general cuando vaya a poner esas marcas ahí? Ya. Él solo lo hará a nivel de la unión, la conferencia o la iglesia local. ¿Irá a todos los que son parte de la estructura y algunos lo recibirán y otros no? Eso es lo que te dice Ezequiel 9. No solo en tu pequeño grupo separado. Está bien. A veces, cuando un pequeño grupo de hombres encargados de la administración general de la obra ha intentado, en nombre de la conferencia general, llevar a cabo planes poco sabios para restringir la obra de Dios. Eso nunca pasó antes en la historia, ¿verdad? No, y tampoco en la historia actual. Digo, Pedro, ¿él era parte de la conferencia general? Por supuesto. Era uno de los líderes. ¿Se equivocó él? No. Pablo tuvo que reprenderlo. Sí, justo después de la conversación general. Entonces, podemos descartar a todo el grupo de discípulos como relevante, ¿no? Porque alguien se desvió. ¿Recapacitó? Sí. ¿Puedo retroceder un poco más en la historia rápidamente? Eres un problemático, pero dale nomás. ¿Y qué hay de Aarón? Él estaba en la conferencia general. No vayas por ahí, Martín. De repente terminas dando vueltas alrededor de una fogata, adorando un becerro de oro. Pero yo no sabía cómo llegó ahí. Muy bien, entonces, en ocasiones, cuando un pequeño grupo de hombres encargados de la gestión general de la obra, en nombre de la conferencia general, ha intentado llevar a cabo planes poco sabios para restringir la obra de Dios, he dicho que ya no se podía considerar la voz de la conferencia general, representada por estos pocos hombres, como la voz de Dios. Eso no excluye a todos los demás. Pero esto no significa que las decisiones de una conferencia general en sesión, se encuentren debidamente representadas por todas las diversas partes del mundo, de manera equitativa. Correcto. Y así es exactamente como funcionó el primer concilio en la iglesia primitiva entre los discípulos. Dios ha dispuesto que los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra, cuando se reúnan en una conferencia general, tengan autoridad. El error en el que algunos corren el riesgo de caer es dar a la mente y el juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres. La plena medida de autoridad e influencia que Dios ha otorgado a su iglesia en el juicio y la voz de la conferencia general, reunida para planificar la prosperidad y el avance de su obra.
Esto es exactamente lo opuesto a una secta. Esto es un movimiento. Cierto. Y por lo tanto, no puedes tener a un solo líder carismático de secta dirigiendo la situación. Así que Dios ha investido a su iglesia con una autoridad y poder especiales que nadie puede justificar el ignorar o despreciar. Porque quien hace esto desprecia la voz de Dios. Dios estableció la estructura. No hay nada de malo en una estructura. Puede que haya algo malo con algún individuo aquí o allá dentro de la estructura, o con un grupo de personas dentro de la estructura. Y puede que haya personas que realmente crean que los hombres pueden tener bebés. Eso no lo hace verdad. ¿No está el Congreso lidiando con este tema ahora? Sí, eso. Profesores universitarios de medicina están hablando de personas gestantes porque no quieren decir que un hombre no puede tener un bebé. Cierto. Es una tontería, pero igual se pelean por eso. ¿Por qué no discutiríamos también nosotros por cosas así? En todo esto habrá apostasía dentro. Está bien. ¿Cuál es nuestro punto, Martin? ¿Cuál es nuestro punto en todo esto? Nuestro punto es que hay un movimiento de destino. Solo mira este fondo otra vez. Hay un movimiento de destino. Este movimiento sigue adelante sin importar lo que esté pasando en las salas del consejo. ¿Verdad? Exacto. Así que vamos a desglosar esto un poco más. El Señor ha declarado que la historia del pasado será repasada mientras entramos en las obras finales. Cada verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Esa es la misión. Misión. Cada pilar. Hemos tratado todos los pilares en esta charla que Él ha establecido deben ser derribados. ¿Dice eso? No, no. Se supone que deben ser fortalecidos. Está bien. No podemos ahora apartarnos del fundamento que Dios ha establecido. No podemos ahora entrar en ninguna nueva organización, porque eso sería apostasía de la verdad. Este es el movimiento. ¿La postura de Bull? ¿El movimiento la tiene? Si quieres decir que el sábado no es el tema de la marca de la bestia, o que el sábado falso no es la marca de la bestia. El tema. Bueno, entonces, anda y únete a los católicos. Exacto. Cámbiate. Vete. Porque no vas a poder cumplir la misión. No vas a poder proclamar esto al mundo porque ni siquiera lo crees. Y no puedes fortalecer el pilar. Lo vas a derribar. Así que no hay razón para dudar, para tener miedo de que la obra no tendrá éxito. Dios está a la cabeza de la obra. Y Él va a poner todo en orden. Cuando miras el caos de la iglesia en tiempos de Jesús, ¿Él puso todo en orden cuando hubo un gran sacudón? Sí, Jesús. Sí. ¿Él echó a los cambistas del templo? Limpió el templo 2 veces. Ya, ¿eso arregló la iglesia? Ya. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, podríamos rápidamente, cuando Judas. ¿Hasta qué momento él seguía en la iglesia? Hasta la última cena. ¿Y cuando él se fue, todo quedó perfecto entonces? No, no. Así que no hay por qué dudar de esto, Martín. Si hay cosas que necesitan ser ajustadas en la cabeza de la obra, deja eso en manos de Dios. Dios se encargará de eso. Así que pensemos en eso. Pero, Martín, veo que ese presidente de la conferencia está haciendo un desastre. Yo no voy a arreglar. Ese es un problema. Puedo resaltar lo que él está haciendo. Sí, de hecho, probablemente tengo el deber de decir, disculpe,
pero esto no está bien, tal vez. Y especialmente lo que está mal hecho. Ya hemos tratado con esto varias veces. No vale la pena estar poniendo los nombres siempre. Debes mostrar la apostasía. El principio. Porque no solo él se adhiere a eso o califica. Voy a dar un ejemplo. Tenemos un nuevo presidente de la Conferencia General. Si él hace lo mismo que el anterior, que no te gustaba, por ejemplo, ¿de qué sirvió si solo mostraste el nombre del anterior? Deberías señalar a un apóstata. Sea quien sea ese anterior o quien haya sido, cuando hicieron algo que iba en contra de los pilares, entonces lo mencionas y listo. Así que tengamos fe en que Dios va a llevar la noble nave que transporta al pueblo de Dios a puerto seguro. Esta nave va a llegar con o sin ese presidente de la conferencia o este presidente de la conferencia. Si un presidente de conferencia me dice, no creo en el pilar que se llama espíritu de profecía, o no creo que el tema del sábado y el domingo tenga algo que ver con la marca de la bestia, entonces le dices, ese es tu problema. Ese es tu problema. Pero en cuanto a mí, te voy a ignorar. Eso es todo. Si ellos escriben declaraciones, que tú no estás de acuerdo en ignorar la declaración. Correcto. Si no es bíblico. Correcto. La carga reposa sobre mi día y noche, y mi alma está presionada como un carro bajo gavillas, no solo por la obra en Europa, sino también por el campo de California y el estado de la causa en Michigan, Nueva York, Maine, Massachusetts. Pero sigo diciéndome a mí misma, esta es la obra de Dios. Esto es de Dios, es su causa. Él tiene mucho más interés por todos estos lugares y todas estas iglesias que cualquiera de nosotros, pobres mortales, podría tener. Jesús está al mando. Él siempre se asegurará de guiar el barco a salvo hasta el puerto. Sé que tenemos la verdad. Sé que toda persona que persevere fiel hasta el fin será salva. Eso es lo más importante. No he leído aquí ni en la Biblia, en ningún lado, que debamos resolver esto nosotros. Nosotros no somos los que sacudimos. Podemos señalar el mal. He tenido conflictos con muchas conferencias. O sea, cuando un presidente de conferencia me dice que uno de los apóstatas del mundo esotérico está tan inspirado como los escritos del espíritu de profecía, le dije que estoy de acuerdo con él. Uno está inspirado desde abajo y el otro desde arriba. Y por lo tanto, si esa es tu opinión, tú y yo no tenemos nada en común. No me importa lo que hagas. Anda y hazlo. Dios se encargará de resolverlo. Pero en cuanto a mí, no te voy a escuchar. ¿Y el movimiento sigue en pie? La mayoría de esas personas ni siquiera están ahí ya. La mayoría de los que realmente se oponían violentamente al mensaje, hoy en día o están muertos o están en otro lado. ¿Quién está dirigiendo el barco? Dios está dirigiendo el barco. Él va a ajustar las cosas en la cima. Aquí hay una cita de la review. Y Herald, Martin, eso es interesante. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye su iglesia por su imperfección. Eso me gusta. Ha habido y habrá quienes estén llenos de celo, pero no según el conocimiento, que quieren purificar la iglesia y arrancar la cizaña de en medio del trigo. Pero Cristo ha dado una luz especial sobre cómo tratar con los que yerran y con los que no se han convertido en la iglesia. No debe haber ninguna acción espasmódica, celosa o apresurada por parte de los miembros de la iglesia para apartar a quienes consideren defectuosos en carácter. La cizaña aparecerá entre el trigo, pero sería más dañino arrancar la cizaña, a menos que sea de la manera designada por Dios, que dejarla quieta.
Mientras el Señor trae a la iglesia a los que realmente se han convertido, Satanás al mismo tiempo introduce personas no convertidas en su comunión. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia, la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Así es como es. Eso es y ya. No va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es como lo veo yo. Exacto, lo que haces tú ahora. Jesús sabía que Judas tenía un carácter defectuoso, pero a pesar de eso, lo aceptó como uno de los discípulos y le dio las mismas oportunidades y privilegios que les dio a los otros que había escogido. Judas se quedó sin excusa por el mal camino que después siguió. Judas pudo haber llegado a ser un hacedor de la palabra, como lo fueron finalmente Pedro, Jacobo, Juan y los demás discípulos. Jesús dio valiosas lecciones de instrucción para que quienes estaban con él pudieran haberse convertido y no tuvieran necesidad de aferrarse a los defectos que manchaban su carácter. Esto es lo que pasa en la iglesia. Así es como sucede. Así fue incluso cuando Jesús vivía con la iglesia. ¿Por qué habría de ser diferente ahora? ¿Acaso Judas estaba actuando a espaldas de Jesús con aquellos que querían matarlo? Sí. ¿Es posible que tengamos 1, 2, 3, 4, 100,000 Judas dentro de nuestra iglesia? Creo que es bastante probable. Exacto, es probable. Entonces, Martin, hay personas que dicen, sabes, la iglesia está haciendo tan mal las cosas, mejor quitémosles los diezmos y las ofrendas. Chantajéalos con eso. Así que el movimiento de destino necesita un cambio de liderazgo. Necesita un cambio de organización. Muy bien. ¿Y qué hay de los diezmos y las ofrendas? No deben ser retenidos por quienes los dan, incluso si no están en armonía con lo que hace la conferencia. Martín, ¿eso puede ser cierto? Leamos esto. Has estado reteniendo tus recursos de la causa de Dios. Lee el libro de Malaquías y mira lo que se dice allí respecto a los diezmos y las ofrendas. ¿No puedes ver que no es lo mejor, bajo ninguna circunstancia, retener tus diezmos y ofrendas solo porque no estás en armonía con todo lo que hacen tus hermanos? Los diezmos y las ofrendas no son propiedad de ningún hombre, sino que deben ser usados para realizar cierta obra para Dios. Ministros indignos pueden recibir parte de los recursos recaudados de esta manera, pero ¿se atrevería alguien, por esto, a retener su aporte del tesoro y desafiar la maldición de Dios? Declaración interesante. Los primeros pioneros, ellos no tenían dinero. Chao. Generaban su propio dinero, trabajaban en el campo, sudaban, estaban haciendo proyectos de construcción, trabajaban como herreros. Trataban de ganar dinero para sobrevivir. ¿Y entonces cómo iban a ser pastores a tiempo completo? Entonces se introdujo la benevolencia sistemática y eventualmente se estudió el tema del diezmo y se asumía esto era solo para el Antiguo Testamento. Y luego estudiaron el Nuevo Testamento y vieron que este seguía siendo el proceso. Así que Dios introdujo ese sistema en la iglesia en el tiempo de Elí. Eso es muy importante. La gente estaba pagando el diezmo a la conferencia, aunque lo estaban malgastando. Elí era levita y el sumo sacerdote. Sí. Ahí iba el diezmo. ¿Y sus hijos? ¿Ellos malversaron el diezmo? Completamente. Y ellos estaban en apostasía. Exacto. Eran peor que una apostasía, ¿no?
¿Se le permitía a la gente retener sus diezmos? Otra. ¿Quién es el primero en salir en un sistema apóstata si retienes el diezmo? Los buenos, ¿no? Exacto. Ellos son los primeros. El fastidioso, según ellos, ese tiene que irse. Muy bien. Así que yo no me atrevo. Pago mi diezmo con gusto y libertad, diciendo, como hizo David, de lo tuyo te damos. Retener egoístamente de Dios llevará a la pobreza de nuestra propia alma. Cumplan su parte, hermanos y hermanas. Dios los ama. Él está al mando. Si los asuntos de la conferencia no se manejan de acuerdo al orden del Señor, ese es el pecado de los que yerran. El Señor no te hará responsable de eso, pero hay personas que dicen eso. Ese es exactamente el problema ahora. La gente está diciendo que si sabes que donde entregas tu diezmo a una conferencia y ellos están en apostasía, o hay apostasía en esa conferencia, vas a ser considerado responsable. ¿Existen reglas muy estrictas sobre cómo se puede usar el dinero del diezmo? Sí, Tú eres parte de los comités. Hay reglas muy estrictas, ¿verdad? sí, estuve en el comité ejecutivo por mucho tiempo y lo vi todo. Bien. Ahora, ¿es posible malversar esos fondos? Sí, pueden hacerlo si realmente quieren, pero se va a investigar. Ok, entonces hay reglas muy estrictas y se pueden malversar. Pero requerirías a alguien corrupto para que ocurra. Entonces, ¿quién es responsable de la corrupción? ¿Esa persona o tú te vuelves responsable? Así que si haces lo que puedes para corregir el mal, el Señor no te hará responsable si realmente haces lo posible por corregirlo. Pero no pequen ustedes mismos reteniendo para sí lo que le pertenece a Dios. Maldito sea el que hace la obra del Señor negligente o engañosamente. También se ha dicho que la conferencia no es el alfolí. ¿Pero acaso esta declaración exacta no dice que no tenemos que? Reúne todas las declaraciones que van en esa dirección. Esta ya te muestra a dónde está siendo devuelto tu diezmo. Ahora, antes de que existiera todo este sistema, ¿la gente daba dinero a las causas que consideraba adecuadas? Sí. Así es. Ahora es una estructura que está en armonía con la estructura bíblica. Y por lo tanto, cuestionarla o decir que la estoy reteniendo. Porque siento que Joshua no está haciendo bien su trabajo, en realidad es pecar contra Dios, ¿no? Eso es lo que dice. Y es importante recordar que, en esa declaración, también dice que al hacer eso, ¿qué pasa con el buen trabajo que, porque hay buenas políticas, también se está haciendo buen trabajo, hay buenos pastores, están siendo remunerados? De repente, cortas de raíz todo eso. ¿Correcto? Muchos están engañados respecto a su verdadera condición ante Dios, se felicitan a sí mismos por los actos incorrectos que no cometen. Eso es como el fariseo. Al menos, yo no soy como el publicano. Como el publicano, sí, tú. Y se olvidan de enumerar las buenas y nobles acciones que Dios les exige, pero que han descuidado realizar. No basta con que sean árboles en el jardín de Dios. Deben responder a su expectativa dando fruto. Él los hace responsables por no haber hecho todo el bien que pudieron haber hecho con su gracia, fortaleciéndonos. En los libros del cielo están registrados como estorbos para la tierra. Sin embargo, el caso incluso de esta clase no es completamente desesperanzador. Con aquellos que han menospreciado la misericordia de Dios y abusado de su gracia, el corazón del amor paciente aún suplica. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y Cristo te alumbrará. Así que miren bien cómo andan, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, citando Efesios.
Así, cuando llegue el tiempo de la prueba, se revelará quienes han hecho de la palabra de Dios su regla de vida. Así que, Martín, estamos en el crisol en este momento. En todos los niveles, en el nivel de la conferencia general, en el nivel de la división, en el nivel de la unión. Y todas estas estructuras ya fueron introducidas por los pioneros. Todos esos niveles, hasta la conferencia y el nivel de la iglesia local. Todos ellos están sujetos a la obra de Dios en cuanto a sus caracteres personales. Esto está ocurriendo en todos los niveles. No puedo tomar uno y decir, ese no es de Dios o este no es de Dios. Así que aquí estamos tratando con el pueblo de Dios, esto y aquello. Y yo sería mejor para administrar el diezmo que ellos. Por lo tanto, sugiero esto o sugiero aquello. No, la estructura ya ha sido establecida. Dios está en control. Él se encargará de eso. ¿Sabes qué? Algunas de las voces que están gritando sobre esto, el diezmo o incluso la iglesia como estructura, lo hacen en su propio ministerio. No siempre todo va sobre ruedas. Exacto. Así que deja de pensar que eres mejor y más perfecto que los demás. Y pongámonos a trabajar. Correcto. Bien, entonces. En verano, no hay una diferencia notable entre los árboles de hoja perenne y los demás árboles. Pero cuando llegan los embates del invierno, los árboles de hoja perenne permanecen sin cambios, mientras que los demás árboles pierden su follaje. Así como ahora no se puede distinguir al profesor de corazón falso del verdadero cristiano, se acerca el momento en que la diferencia será evidente. Que surja la oposición. Que así sea, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a dominar, que se encienda la persecución. Y los de corazón a medias, los hipócritas, vacilarán y abandonarán su fe, serán sacudidos y apartados. Pero el verdadero cristiano se mantendrá firme como una roca, su fe será más fuerte y su esperanza más brillante que en los días de prosperidad. Martín, hay muchísimas personas en esta iglesia y líderes a quienes te agradezco, con quienes estoy totalmente en desacuerdo. Yo también. Pero no es mi trabajo ponerles una marca en la frente porque no sé, ¿van a cambiar como lo hizo Aarón? ¿O se van a quedar donde están? Pero cuando llegue el momento decisivo, si han tenido una mentalidad ecuménica, se irán con los ecuménicos. Y ellas. Le darán la espalda al pueblo de Dios. Entonces, legislación dominical universal. Este movimiento se dirige hacia un conflicto, ¿no es así? El conflicto final. Vamos en camino, tranquilos. Muy bien. Entonces, ¿de qué trata el conflicto final? En resumen, es el choque entre la autoridad del hombre y la autoridad de Dios. Eso es todo. ¿En qué mandamiento tenemos la autoridad del hombre y la autoridad de Dios en contraposición? Frente a frente. Con el sábado. El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento. ¿Recuerdas el sábado? Porque yo lo digo. Recuerda el domingo porque yo no digo. Esos son los dos. Esos son los dos. Es una cuestión de autoridad, ¿no? No es tanto una cuestión del día, sino más bien una cuestión de autoridad. Eso es todo. Entonces la historia se repetirá. La religión falsa será exaltada el primer día de la semana. Un día común de trabajo, sin ninguna santidad, será establecido, así como lo fue la imagen de Babilonia. A todas las naciones, lenguas y pueblos se les ordenará adorar este falso sábado. ¿Cuántas naciones, Martin? A la gente le agrado, a todas las naciones. Todas las naciones. No es solo en ciertos lugares,
será en todas las naciones. Recuerda que puede ser en la frente, en la mano. Así que, Si no estás de acuerdo con la ideología, la mano servirá. eso es todo. Si apoyas la ideología, la frente basta. Sí, Entonces un país musulmán no podrá hacer operaciones bancarias, sí, ¿verdad? sí. No se adhieren a eso. Así que todas las naciones, lenguas y pueblos serán mandados a adorar el falso sábado. El mundo va a legislar un día de descanso. El decreto que obliga a la adoración de este día será promulgado en todo el mundo. ¿Dónde empezará? En Estados Unidos. En Estados Unidos. A medida que América, la tierra de la libertad religiosa, se una con el papado, forzando la conciencia y obligando a la gente a honrar el falso sábado, los pueblos de todos los países del mundo. ¿Eso está bastante claro? Creo que es bastante directo. Sí. Serán llevados a seguir su ejemplo. ¿Qué significa esto de que la Iglesia Católica tiene influencia en cada país? ¿No dijiste que junto a los adventistas del séptimo día son la otra denominación con presencia mundial? La universal. Y tienen las sociedades secretas mediante las cuales gobiernan. La cuestión del sábado será el tema en el gran conflicto final en el que todo el mundo tomará parte. Ahora, hace unos años, la gente decía que esto nunca podría pasar. Ahora, el mundo secular lo está gritando. Exacto. Podríamos mostrar ese video, pero no está aquí, donde el mundo secular dice, ¿qué pasa? ¿Nos obligarán a esto? Bueno, lo voy a poner. ¿Tú? ¿Quieres ponerlo? Sí. Está bien, ponlo. Esa pequeña discusión. No adventistas hablando sobre el tema. Interesante. Vamos a hablar sobre qué hacer con todo esto en un momento, pero solo brevemente, el tema de la ley del sábado. Es otra cosa engañosa sobre la que quería comentar un poco. ¿Puedes explicar? Se siente como, primero que nada, quiero que expliques qué sería una ley del sábado, pero también parece una de esas cosas como, oye, el gobierno nos va a dar un día libre. Maravilloso, suena genial. Bueno, tú y yo hicimos todo un programa sobre esto en febrero, porque escribí sobre el tema, porque esto viene de ti. El proyecto de la Heritage Foundation, Salvar a América salvando a la familia, que es su proyecto 2026. Hablamos de eso en este programa. Pero para que veas lo coordinados que están y cómo siguen el mismo discurso, tienes a gente en la peobromantosfera usando las mismas ideas. Y personas en la esfera de influencia femenina think pill usando estas mismas ideas. Todos están en sintonía. Sabes, hablar 20 minutos con Mitch McConnell no es lo único que pueden coordinar. Ellos coordinan todo. Y entonces, ya sabes, Salvar a América salvando a la familia definió las leyes del sábado. Y la mayoría de nosotros sabe que una ley del sábado es una ley azul. Claro. Y en muchas municipalidades y zonas de Estados Unidos todavía existen leyes azules donde no puedes comprar licor los domingos, o en algunos lugares no puedes comprarlo. Alcohol en absoluto los domingos. En algunos lugares no se puede abrir los domingos. Así es como la gente conoce las leyes azules. Pero Salvar a América salvando a la familia llamaron a esto leyes de descanso comunitario. Era muy orwelliano. Sabes, en vez de llamarlas leyes del sábado como hizo Joe Wabban, las llaman leyes de descanso comunitario. Porque, claro, tener un día en el que no tienes que hacer nada sería genial. Pero no, si no leías más allá y veías que se referían a que ese tiempo libre y que los negocios no podían abrir era para que todos pudieran ir a la iglesia. Y hablamos sobre cómo. Ir a la iglesia. Pero para eso está hecho eso, para persuadir, o quizás forzar, a todos a ir a la iglesia el día de reposo en vez de hacer cualquier otra cosa. Eso era otra cosa. Sabes, la gente tiene tantas otras cosas que podría hacer, así que si simplemente eliminamos todas esas otras oportunidades, entonces más personas elegirán ir a la iglesia. Y luego podemos empezar a presionar a los que no tomen esa decisión.
Nosotros. Hablamos sobre cómo P. Hague dice que las cosas en el Pentágono también son así. También hemos hecho todo un programa sobre eso. Así es como funcionan también. Y he hablado de cómo el domingo era el día más agotador de mi vida en el nacionalismo cristiano blanco. Estaba en la iglesia todo el día, con una pequeña pausa para ir a almorzar a algún lugar. Y ser un testigo del nacionalismo cristiano blanco en nuestra comunidad, y luego ir a casa y tomar una siesta. Y después estaba de vuelta en la iglesia. El resto del día, ya sabes. Así que no se refieren a esto como leyes de descanso comunitario. Lo que quieren decir es que sean leyes que te obligan a ir a la iglesia. Y entonces, cuando Joe Webban habla de leyes sabáticas, lo que él está diciendo, y lo dice muy claramente en este video, es que vamos a eliminar todas las iglesias que no estén de acuerdo con nosotros. Para que las únicas opciones para que la gente sea obligada a ir a la iglesia en estos días defectuosos de descanso sabático sean nuestras iglesias, donde sabes que te van a marcar si estuviste o no, te van a hacer seguimiento y te van a castigar. Si no vas suficientes veces, te van a descontar al menos el 10% de tu sueldo. Va a ser obligatorio, no vas a poder decidir si quieres dar a la iglesia o no, y todas esas otras cosas. Esto suena a una locura. Parece que nunca podrían lograr eso, pero eso es lo que él está diciendo que quiere hacer. Legislación universal del domingo. Las naciones extranjeras seguirán el ejemplo de Estados Unidos. ¿Estados Unidos se está volviendo bastante prescriptivo en el mundo? Sí. ¿Está manejando a la OTAN a su antojo? Oh, sí. ¿Le está diciendo a China que no se meta? ¿No lo mencionamos en el anterior, cuando Trump entró al G7? Él dijo, yo soy el jefe. Yo soy el jefe. Aunque ella lidere, la misma crisis llegará a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Ahí lo tienes. Así que, para los que están entre nosotros y dicen que eso no va a pasar, métanlo en su pipa y fúmenselo. Fúmenselo. Y si quieres decir que el sábado, el domingo, no es la marca de la bestia, entonces podemos simplemente Cambia la doctrina. Porque los católicos dicen que esa es su marca de autoridad. Eso es todo. Así que ellos afirman que es su marca, y tú dices que no lo es. ¿Quién tiene la razón ahora? ¿Quién tiene el derecho de decir lo que está diciendo? ¿Está bien? El reemplazo de lo falso por lo verdadero es el último acto del drama. Y cuando esta sustitución se vuelva universal, Dios se va a manifestar. Así que antes de eso, ven y únete al movimiento. Eso es todo. Antes de que sea tarde. Cuando leyes del hombre superen a las de Dios y poderes terrenales nos obliguen a guardar. El primer día de la semana, sepan que ha llegado el momento para que Dios actúe, porque están cuestionando su autoridad. La sustitución de las leyes de los hombres por las leyes de Dios, la exaltación por mera autoridad humana del domingo en lugar de la Biblia. El sábado es el último acto del drama. Ahí tienes. Listo. Hemos demostrado que esto está pasando. Hemos tenido conversaciones con los principales líderes y referentes en el campo. Ellos dicen que esto va a suceder. Cuando esta sustitución se vuelva universal, Dios se manifestará. Él se levantará en su majestad y sacudirá terriblemente la tierra. Este es el tema. Hacia esto se dirige el mundo. Y este es el movimiento. Eso es todo. O estás con esto, o estás en contra. Si es bíblico, únete. Si no, no es. Puedes. Quedarte en Babilonia. Oremos. Padre Celestial, es difícil decir estas cosas porque la gente lo va a llamar arrogancia. Pero la verdad, como ya hemos conversado antes, Señor, nunca es arrogancia. Simplemente es la verdad. Así son las cosas. Esto es lo que está pasando en el mundo, y estas son las opciones. Esto no es algo que pasa en un rincón. Es un evento a nivel mundial.
Es un movimiento mundial. Y solo hay dos bandos, a favor o en contra. Ayúdanos a elegir en el nombre de Jesús. Amén.